Cuando hablamos de control de concurrencia, nos referimos a un conjunto de controles para evitar posibles inconsistencias en los datos cuando se trabaja en ambientes con múltiples usuarios. Para controlar la concurrencia es necesario bloquear la información. Además, la ejecución concurrente de los programas no debe causar una mala performance. Comencemos entonces viendo cómo es el control de concurrencia en transacciones y business component. Hablemos entonces del control de concurrencia optimista. Este mecanismo asume que múltiples transacciones de base de datos se pueden completar sin afectarse unas a otras, y que por lo tanto estas transacciones pueden realizarse sin bloquear los recursos de datos que involucran. Antes de realizar una actualización, cada transacción de base de datos controla que ninguna otra haya modificado sus datos. Esto tiene una relación con la naturaleza globalizada de la web, donde varios usuarios pueden acceder a la vez a una misma página. Esto hace que el bloqueo sea inviable para las interfaces de usuario web. Es común que un usuario comience a editar un registro y luego se vaya sin seguir el enlace de cancelar o de cerrar la sesión. Si se usa el bloqueo, otros usuarios que intenten editar el mismo registro deben esperar hasta que se agote el tiempo de bloqueo del primer usuario. En lugar de bloquear cada registro cada vez que se usa, el sistema simplemente busca indicaciones de que dos usuarios realmente intentaron actualizar el mismo registro al mismo tiempo. Si se encuentra esa evidencia, entonces las actualizaciones de un usuario se descartan y se le informa de esto. En el contexto de GeneXus, cuando dos o más usuarios quieren actualizar un mismo registro, el primero podrá actualizarlo y los demás obtendrán un error porque estaban a punto de guardar nuevos datos en base a información desactualizada, actualizada por otro usuario. Entonces, en estos casos, la operación de confirmación se revierte. El control de concurrencia optimista se basa en la función OLD. Cuando se confirma un registro, los valores antiguos de cada uno de los atributos se comparan con los valores actuales de la base de datos. Si un valor no coincide, se muestra un error del tipo «la tabla fue modificada», lo que significa que otro usuario modificó el registro desde el momento en que obtuvo los valores. Es importante mencionar que solo se tienen en cuenta los atributos presentes en la estructura de la transacción. En otras palabras, si hay, por ejemplo, transacciones paralelas con más atributos, no se verifican. Este mecanismo no aplica a atributos de tipo imagen, video, audio, long bar chart, ni tampoco a aquellos atributos inferidos de la tabla extendida que se actualizan mediante reglas declaradas en la transacción. Solo aplica a atributos que no son parte de la clave porque con ellos se instancia el registro. Bien, veamos ahora cómo es el control de concurrencia en otros objetos GeneXus. Veamos cómo GeneXus maneja los bloqueos cuando solo lee datos y cuando lee y escribe datos para controlar la concurrencia. ¿Qué sucede cuando solamente se leen datos? Si es solo para lectura, cuando se usan comandos for each, objetos de tipo webpanel, data provider, etc., los select generados no se bloquean. Siempre se ven afectados por bloqueos exclusivos. Por ejemplo, en las reorganizaciones, las tablas se abren en una forma exclusiva. En este caso, ningún otro proceso podrá abrir las tablas, no importa si es solo para lectura. Por otro lado, si la información a leer está bloqueada por otro programa de escritura, los valores que se mostrarán dependerán del DBMS. Es el DBMS entonces quien decidirá si mostrar el valor antiguo o el nuevo. ¿Y qué sucede cuando se leen y escriben datos? Un comando for each que incluye una actualización a la base de datos
realiza un select con un candado al ingresar al for each y luego se realiza la actualización. Como cualquier bloqueo, libera los registros cuando ejecuta el commit o rollback. Es importante destacar que ciertos comandos for each están optimizados y no bloquean, pero actualizan directamente. Solamente son optimizables los comandos for each que contienen condiciones que van al servidor y solo asignaciones en su cuerpo.